escuchando y están viendo la planilla? Sí. Miren que no los vemos a ustedes porque está rebelde todo este sistema. Así que nos hablan directamente. ¿Está? Bueno, Ok. la idea de hoy, creo que ya lo había mencionado, es ver algunos piques para tratar de que ustedes hagan, que tendrían que hacer y no lo hicieron. No sé, ahí en el Zoom, si algunos intentaron hacer estética urbana, lo siguiente se pide. No. No, perfecto. Sí, pero no me costó horrores. Sí, yo no supe hacerlos directamente. No Sí, supe cómo hacerlos. No Yo lo pude hacerlo, planteé pero y después me miré la costó trabajo. solución, pero no entendí mucho. Bueno, entonces, Carla había llegado hasta armar la planilla, había armado la planilla. A ver, ahora tengo que venir con este acá. ¿No? Todo esto ya lo había hecho. Había determinado la producción equivalente. Y había empezado a hacer la planilla. Que lo más difícil era acá. Lo más difícil habíamos dicho que era el factor materia prima, que en este caso la materia prima era, ¿qué materia prima era? A ver. Resina. Resina, perfecto. Entonces, se había determinado el costo, ¿sí?, de la resina y habían llegado a que el valor de la materia prima eran 371.200 del inventario inicial de productos en proceso y 6.388.000 que era del ejercicio. Con lo cual, la materia prima tenía un valor total, ¿sí?, del consumo total del proceso, eran 6.700.000. Hasta ahí habían hecho ustedes. Lo mismo, ¿sí?, se hace con los otros factores. Con el factor trabajo, ¿sí?, el inventario de productos en proceso, eso ustedes ya lo tienen todo en los EPIDE que hicieron, ¿sí? Entonces, van cargando en la planilla el inventario inicial, más lo del ejercicio, ¿sí?, que era el dato de letra, y les da el consumo del proceso. Y con los costos indirectos, lo mismo. Acá hay una celda que está poniendo, no sé por qué, cuál es, no, esta no es, esta. Ahí va. Los costos indirectos, el inventario inicial, el consumo del ejercicio, el total. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver si traemos para acá. El total entonces son 10.231.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. ¿Qué pasa entonces? Los 6.700.000, que era el total de la materia prima, ¿cuál era la producción equivalente para la materia prima? ¿Cuál era lo tienen ustedes en el cuadrito que hicieron la clase anterior? 10.000. La producción, 10.000, perfecto. Acá están los 10.000, con lo cual, si divido el consumo del proceso dividido las 10.000 unidades equivalentes, me da un costo unitario para la materia prima de 670. ¿Sí? Lo tengo que hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer factor a factor? Esto, del costo unitario. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece por ahí, por el Zoom? Para después hallar la evaluación del inventario. No te entendí. Para poder hallar la evaluación del inventario luego. Para hallar la evaluación de inventario estamos de acuerdo. Pero ¿por qué tomo 9.000 y no 10.000? Porque tienen producción equivalente diferente. Exacto, porque se acuerdan que estaban todos, el inventario de productos en proceso y esas pérdidas que tengo están a un grado de producción diferente. ¿Tá? Por eso la producción equivalente nos dio 9.000 para el factor trabajo, que también lo divido entre 9.000, me da 203. Hago lo mismo con los costos indirectos, con lo cual la suma de los 670 más los 203 más los 213 costos unitarios de cada factor, ¿sí? Me da 1.086 pesos costo unitario. ¿No? Ese es los 10.231.000 es el consumo de todo el proceso, ¿sí? Ahora bien, tengo que sacar el costo de los productos terminados. ¿Ah? Estos 10.231.000. Ay, no puse a grabar. Andás a ver ahora dónde está eso, ¿no? Sí, se está grabando, profesor. ¿Está grabando? Bien. Gracias. Porque no vemos la pantalla de ustedes. Ah, pero ahí está el cosito. Bien. Entonces, ¿cómo saco el costo de los productos terminados? ¿Qué les parece? Por la cantidad determinada de productos. Por la cantidad terminada. Perfecto. ¿Y esos 10.231.000 corresponden solo a los productos terminados? ¿No? No. ¿A qué corresponden? A toda la producción, ¿Eh? a los productos en proceso y a la producción general. Exacto. Es el consumo total del proceso. Por tanto, ahí están los productos terminados, los productos en proceso y las pérdidas que haya por ineficiencia. ¿Ah? Bien. Entonces, por acá, ahí cuando le piden que determine la evaluación de inventarios, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tratar a esos 10.231.000, sacarle el costo del inventario de productos en proceso y las pérdidas por ineficiencia. ¿Ah? Para eso nos valemos de la producción equivalente. ¿Cuál era la producción equivalente para los inventarios de productos en proceso? ¿Cuál era la producción equivalente? A ver, fíjense en lo que tienen anotado, muchachos. Acá, 2.000, 1.500 y 500. ¿Sí? 2.000, 1.500 y 500. Esa era la producción equivalente, ¿sí? Para el inventario final de productos en proceso. Fíjense en el cuadro que ustedes tenían. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, esos 2.000, 1.500 y 500 los multiplico por su costo unitario de cada factor. ¿Ah? 2.000 por 670, 1.500 por 203 y 500 por 213. Entonces, multiplicado la producción equivalente por el costo unitario que sacamos allá arriba, ¿lo ven? Costo por unidad equivalente, 670, 203 y 213 en la fila 119. Bueno, a eso, para hallar el valor
del inventario de productos en proceso, lo multiplico y ahí entonces obtengo el costo de las unidades que quedaron en proceso. ¿Sí? Mismo procedimiento para las pérdidas por ineficiencia. La producción equivalente, si ustedes se fijan en el cuadro que ya tenían, ¿sí? No tienen que volver a hacer nada, ya tienen esas cosas. La producción equivalente que ya tenían, multiplican por sus costos unitarios y con eso les da el valor de las pérdidas por ineficiencia. Entonces, a esos 10.231.000, creo que eran, ¿no? 10.231.000, ¿sí? Le saco el 1.751.000 del inventario final de productos en proceso y le saco los 878.000, ¿qué me va a quedar? Si le saco esos dos importes. Al total del consumo del proceso, consumo total del proceso. A ver ahí en casa. Dijimos 10.231, ¿no? ¿Cuál era la Sí. pregunta, perdón? 10.231, sí. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Si el total del consumo del proceso, que eran los 10.231.000, le saco de resto el inventario final de productos en proceso y le resto el 1.751 y le resto el valor, el costo de las pérdidas por ineficiencia, 878.000, ¿qué obtengo? El Más allá total de la... de producción terminada. De producción terminada, los 7.602.000. Costo de producción. No, costo de El costo producción total. no. Producción ¿Qué es eso? terminada. Si le resté a total del proceso, le resté el inventario final de productos en proceso y le resté las pérdidas por ineficiencia, ¿qué me queda? El costo de los productos terminados. Exactamente. El costo de los productos terminados. Eso... Pero dije que era 1.086, ¿no? ¿El costo unitario? Sí, Bien, 1.086, ¿se acuerdan que terminábamos 7.000? 1.086 por 7.000, ¿eso cuánto da? A ver. da lo mismo, 7.602.000. 7.602.000. 602.000. ¿602? Bien. La suma de todo esto, del 1.751.000 más los 878 más los 7.602.000, tiene que dar el total del consumo del proceso. ¿Ah? Por eso por ahí creo que hay una validación. Por ahí hay una validación, me parece, a ver. Ahí va. Ven acá la letrita A y B, que está toda referenciada a la solución para que ustedes no tengan problema de hacerlo. ¿Ah? Entonces, la suma de todo tiene que cerrar con todo lo que se consumió en el proceso. Si no, está mal. ¿Ah? Bueno, la metodología siempre es la misma. Ahora, y con esto por acá me quedo. ¿Se acuerdan que Carla les había dicho que hay dos formas, dependiendo de la empresa, lo que hace, hay dos formas de evaluar las unidades? Una es, ¿cómo era? Que les planteó Carla el otro día. Una enviar las pérdidas a los resultados y otra que no. Perfecto. Una es llevar las pérdidas a resultados y otra que no.
En el caso de llevar las pérdidas a resultados, nosotros ahora, en este ejercicio que hicimos ahora, teníamos abierta la producción equivalente en los 3 conceptos. ¿Sí? Si en el otro se pide, lo que les dice es, bueno, calcúlelo, pero teniendo en cuenta que va todo al proceso. ¿Tá? No distingo las pérdidas por ineficiencia. Entonces, en ese caso, no es necesario, desde el punto de vista teórico o práctico, digamos, para hacer el cálculo, ¿sí? Porque yo después voy a decir otra cosa, no necesitamos abrir la producción equivalente en los 3 conceptos, porque en realidad los 10.231.000 se van a ir para todo el proceso, tanto para las terminadas como para las que quedaron en el proceso. ¿Ah? Entonces, no vamos a tener que hacer la apertura que hicimos, sino que vamos a hacer la apertura solamente en productos terminados, inventario final de productos en proceso. ¿Sí? Y ahí aparece las unidades equivalentes, que serían ahora 9.000, 8.500 y 7.500. ¿Se entendió esto? Porque a veces esto cuesta entenderlo. ¿Ah? Yo les diría, en la vida real, en la vida misma, si bien la empresa quiere cargar todo al proceso, o sea, el costo de las ineficiencias a los productos terminados y al inventario final de productos en proceso, está bueno, y eso yo lo dije en la clase pasada, tener también cuánto es el costo de las ineficiencias, porque si tengo ese costo yo lo puedo gestionar, si no es más o menos, ¿no? Entonces, más allá de que se tome el criterio de mandarlo al total del proceso, me hago algo por fuera, ¿sí? Y puedo evaluar cuánto es el costo de esas ineficiencias. ¿Queda claro? Por allá en casa, Sí. como dice Carla. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, Una y consulta. por acá. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí. Cuando haces el análisis de flujo, si no se cargan o sea, si no se cargan las pérdidas por ineficiencia, Sí. ¿en dónde o sea, porque nosotros lo sacamos por diferencia, pero si no se cargan, entonces se suman al inventario final de productos en proceso? Que te quedan esas pérdidas por ineficiencia que tuviste, al no distribuirlas, al no separarlas todas, en definitiva, le cargas ese costo de las pérdidas por ineficiencia a tus productos terminados y a tus inventarios finales de productos en proceso. No sé si queda claro ahora. Sí, sí, perfecto. Gracias. Entonces vamos a tener un costo unitario distinto, porque vamos a tomar el mismo total de costos a distribuir, pero con una producción equivalente diferente. O sea, ¿cómo va a quedar el costo unitario? ¿Más alto o más bajo? Más alto. Más alto, ¿sí? Porque le estoy cargando las pérdidas por ineficiencia a ese producto terminado y a ese inventario final de productos en proceso. Bien. Y creo que con esto, que era lo más, esto después lo hacen, con esto ahí se termina. O sea, lo importante de esto es, así un resumen, lo importante es que ustedes armen la planilla con los 3 conceptos, ¿sí? De los 3 o más conceptos de los distintos factores, ¿sí? A esa planilla le pongan los inventarios iniciales, perdón, de productos en proceso, le pongan el consumo del periodo, con eso se hace el consumo del proceso, y luego trabajan con la herramienta que les dimos de la producción equivalente. ¿Sí? Y antes, la empresa definió qué criterio utilizar. Si cargar al proceso las pérdidas o llevarlas a resultados. ¿Ah? ¿Alguna duda con esto?
¿No? Bueno. No se escucha nada, ¿no? Aún no. Espera que estoy poniendo la transparencia. Ah, está, pensamos que se había cortado de nuevo. No, no, no. Tranquilos. ¿Cómo fue que chicos que compartí acá? Acá. No, tengo que dejar de compartir. Esta. No, esta. No, esta, la de abajo. No sirve compartir pantalla, ¿eh? Bueno, ahora sí ven la PPT. Sí, Bien. Bueno, nosotros estuvimos viendo básicamente la parte de teoría del costo. ¿Sí? Vimos los modelos, vimos los distintos conceptos en los distintos modelos, la necesidad cualitativa, la necesidad cuantitativa de cada uno de los factores. Ahora, para trabajar en la práctica se requiere de algunas técnicas de costeo, ¿sí? Que de alguna manera, como está destacado ahí, son herramientas que trata de interpretar la realidad, pero hay que interpretar la realidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que el que hace costos tiene que conocer el proceso productivo, tiene que ir a meterse en la fábrica, en la empresa, en lo que sea, para conocer el proceso productivo? ¿Por qué? Porque tiene que interpretar la realidad. Y yo siempre comento esto, o sea, nosotros les damos en el curso herramientas, pero ustedes cuando vayan a la empresa van a tener que ir con su cajita de herramientas, ¿sí? Abrir la cajita y ver para esa empresa que tiene esa casuística, qué herramienta es la que van a usar. ¿Se entiende? Elegir el modelo, si realmente van a usar esto, o van a usar un costo ABC, que después en la segunda parte del curso lo vamos a ver. O sea, hay distintas herramientas que ustedes tienen que ver cuál utilizar. O ustedes, como van a ser administradores, en realidad se van a tener que poner de acuerdo, no van a usarla. O sea, en realidad, no creo que ustedes, en el rol de administrador, calculen los costos, pero sí tienen que saber cómo se calculan a los efectos después de decir, no, mira, yo quiero tal y cual información, largame tal reporte, ¿sí? Entonces tienen que saber de alguna manera cómo funciona el tema de los costos. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que tener toda la parte de
nos vamos a detener, digamos, en las herramientas, en lo que son las técnicas de costeo. Y vamos a ver distintas herramientas para los distintos factores. ¿Qué no pasás? ¿Por qué no pasás? Bien, entonces esto es más o menos lo que yo les decía, no sé a ver si aporta alguna cosa más, captan la esencia, el tema de la información y que deben acompañar los cambios de la organización. O sea, capaz que la organización hace un cambio importante y entonces me tendré que replantear si sigo con esto, con estos modelos o con estas técnicas o no. ¿Sí? Pero siempre tengo que estar viendo cómo es la realidad para tratar de interpretarlo. Bien, el conjunto de técnicas es un sistema, se conjuga, termina siendo un sistema de costos. ¿Sí? Entonces, la cantidad de técnicas que aplico, bueno, voy a hacer un sistema de costos. ¿Sí? Entonces ahí está, mira. El diseño adoptará las diferentes técnicas siempre y cuando las técnicas y los sistemas estén soportados en los modelos, ¿tá? Que no es otra cosa que la gráfica que estaba recién, pero es importante recalcar que tienen que estar, de alguna manera tienen que estar sostenidas por los principios de los modelos. Bueno, esto ya lo vimos, el marco temporal que se dio para que ustedes pudieran ver la práctica, ¿sí? Que es en el momento en que nosotros terminamos, en realidad acá está mal, esto cuando lo suba lo voy a subir bien, es pérdidas por ineficiencia. ¿Sí? ¿Qué es la producción equivalente? Que lo estuvimos viendo en la clase pasada, pero en realidad lo tienen acá como una definición. Bien, y acá empezamos con los bienes intermedios o los bienes consumibles en el primer uso. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Dudas por ahí? No, profe. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, los bienes intermedios, nosotros también algo de esto ya vimos cuando hablamos de los factores y dijimos que los bienes intermedios perdían su potencialidad al 100% al utilizarse. ¿Se acuerdan? Díganme por lo menos que sí, así yo me quedo contenta de que no son estas caras mirándome. Porque ¿para qué hablamos? Que son almacenables, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos ahí es el ejemplo que vimos en la clase pasada de la resina, en que había resina en el depósito. Por eso es almacenable, ¿sí? No quiere decir que si no hay nada en el depósito no sea almacenable. No, la característica que tienen estos bienes es que en general, ¿sí? Son almacenables. Pierden su potencialidad y son almacenables. Y a su vez se le puede agregar al precio de compra algunos costos que estén asociados con la compra. Por ejemplo, si se trata de una importación, ¿sí? Puede tener asociado, y hay que cargárselo a eso, los costos de exportación. Algunos gastos de exportación que haya tenido se le carga a la materia prima. O, por ejemplo, si la empresa define un criterio de costo al pie de la máquina, eso quiere decir que no solamente lo que me cobró el proveedor, sino también todos los gastos que tuve hasta ponerlo en la empresa. Eso sería el criterio de costo al pie de la máquina. ¿Sí? Es un criterio que en algunos casos se utiliza y se lleva a costos, todos los costos a la materia prima.
Bien. Entonces, acá van a aparecer dos conceptos nuevos. Nosotros vamos a tener un componente físico, ¿sí? El componente monetario, eso ya lo vimos. Vamos a tener una especificación técnica, que ya mencionamos todo el tema de la especificación técnica, la receta, claramente cuánto lleva cada cosa. Y después van a aparecer subproductos, pueden aparecer subproductos, y en general van a aparecer mermas, salvo que la empresa sea sumamente eficiente. Pero además, vamos a distinguir dos tipos de mermas, ¿sí? Las mermas inevitables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando consumimos una materia prima, puede pasar que se pierda algo y no es por ineficiente, sino porque la propia materia prima se pierde en el proceso productivo. Sí, perdón, en el proceso productivo. Por ejemplo, los líquidos que son, iba a decir esfuman, pero no es esfuman, que se diluyen, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, ¿sí? O otro tipo de líquidos, ¿sí? Que se vayan diluyendo y que pierdan, pero no es porque lo usamos ineficientemente, no, es porque se pierde como una merma inevitable, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay dos mermas. La inevitable, que en realidad esa tiene que ir al costo, porque en definitiva yo no puedo, por algo inevitable, no puedo dejar de que me pase esa merma, digamos, que se suceda, que se dé esa merma. Y después vamos a tener la merma evitable, que es aquella, ¿sí?, que por un tema de ineficiencias surge esa merma, surge esa pérdida. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero estoy tratando de hacer de ir llevando el gráfico que tenemos acá. Y a su vez, cuando hay materias primas que en el proceso productivo se usa esa materia prima, pero a su vez surge una merma, digamos, pero que se puede vender. Por ejemplo, el arroz, ¿sí? El arroz en cáscara, ¿sí? Yo necesito el grano de arroz, pero lo tengo que descascarar, ¿sí? Esa cáscara, si yo la puedo vender, es un subproducto, ¿no? Si no, sería una pérdida. ¿Está claro? Es más, y esto no lo vamos a ver en este curso, pero en realidad, si ese subproducto, en realidad, o si eso que sale de ese proceso, en realidad es tan importante como el producto principal, terminan siendo dos productos que le llamamos dos productos conexos, ¿sí? Eso ustedes lo tienen para que algún día, si lo necesitan, tienen la parte de producción conjunta. Pero bueno, lo importante es que sepan qué es un subproducto y qué es una pérdida por ineficiencia, ¿sí? La empresa... la cáscara un subproducto, sí. Se dice que, pero eso en realidad no es regla, ¿sí? No es ley, de que si el subproducto tiene un valor más o menos entre el 10 y el 15% del producto principal, se categoriza como subproducto, ¿sí? Yo les voy a contar un caso de
las ovejas, ¿sí? Cuando las esquilan, sacan la lana. ¿Ah? Sale también una grasa que se llama lanolina, que en realidad antes no se vendía y era una pérdida, ¿sí? Una merma inevitable. ¿Ah? Pero luego se descubrió que la lanolina servía para cremas y para otros productos cosméticos, con lo cual empezó a levantar el precio de la lanolina y en definitiva terminó siendo un producto conexo, la lana y la lanolina, ¿sí? Pero bueno, eso depende de cada empresa si lo trata como lo vaya a tratar, ¿sí? Al subproducto, ¿sí? Esto es importante, al subproducto no se le calcula el costo, sino que se le determina, bueno, este subproducto le vamos a dar el valor de tanto. Y a eso, al producto principal, le restamos lo que yo puedo obtener por ese subproducto. ¿Sí? ¿Está claro eso o repito? ¿Se entiende? ¿Puede repetir, por favor? ¿Todo? El final, profesora, ¿puede repetir? Desde que empezó la clase. No, la idea es que el subproducto, ¿sí? Cobra una importancia tal de que tenga un valor, un costo muy importante, y entonces, o un valor de valor de mercado, digamos, tan importante que podría tratarlo como otro producto, ¿sí? Si no, si el costo o si el valor del subproducto es poco, ¿sí? Y ahí se habla de un 10, un 15% con respecto al producto principal, entonces se lo trata como subproducto. Y en realidad no se le calcula costo, ¿sí? Sino que se le da un costo, la empresa lo atribuye, el valor de venta, por ejemplo, y al costo total del producto principal y del subproducto, le restamos lo que obtiene, por ejemplo, por la venta. ¿No? Entre un 10 y un 15%. Pero eso, claro, eso lo define la empresa. ¿Sí? Hay uno, sí, nosotros no vamos a trabajar con subproductos, pero tienen que saber que existen los subproductos, que existen los productos conexos, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Entonces, esto de la especificación técnica, nosotros ya lo vimos, acá tiene una definición más elaborada. La relación técnica, que Carla el otro día hizo mucho hincapié en esto de la relación técnica, que en realidad cuando el otro día hicieron el informe de producción, Carla les mencionaba la importancia de esta relación técnica que tiene que tener cada uno de los factores, ¿sí? Entonces nos muestra la relación física entre el consumo real de cada recurso y los destinos que tuvo el recurso en un periodo determinado. ¿Sí? Es, por ejemplo, 2 kilos, ¿sí?, de la materia prima sería, por ejemplo, una relación técnica en función de el consumo del periodo. ¿Sí? Bueno, y esta ya está. Y no quisiera... Está dividida en 2. Tengo que dejar de compartir. Bien, es esto. Así que voy a tener que dejar de compartir.
vamos a compartir. ¿Cuál de estas es? ¿Esta? Un día todos los que están en el Zoom tienen que venir a clase presencial para que vean todo el tema de la tecnología que tenemos que usar y para que vean las dificultades que podemos tener. Así que los invito a que vengan un día. Bueno. Que no lo veo entero. ¿No? Bueno, ahí quedó. Componente físico. En realidad, ustedes ya lo vieron esto, del componente físico. Y acá lo interesante es, que lo vamos a trabajar bastante, es que en realidad cuando nosotros tenemos distintos procesos, van a ver que podemos tener materias primas o productos semielaborados, ¿sí? O productos en proceso. Por ejemplo, nosotros, el de la resina el otro día, ¿sí? Armaban el contenedor, había uno o dos procesos, no recuerdo, uno solo, ¿no? Bueno, no importa. Supongamos que estamos produciendo fideos, ¿sí? Entonces, en realidad, la empresa se organiza en distintos procesos, ¿sí? Uno, por ejemplo, es hacer la masa para los fideos, ¿sí? Y hay un departamento, un sector o lo que sea, un área, que hace la parte de amasado, ¿sí? Pero después que está amasado, se requiere otra cosa diferente, ¿sí? Y entonces la empresa, por ejemplo, le llamará cortado o armado, ¿sí? Y entonces toda esa masa, en realidad no sé mucho cómo se hacen los fideos, sí, bueno, sí. En realidad lo que hacen es meter la masa en una máquina enorme y cortándolos, ¿sí? Y entonces después habrá otra área de cocido, ¿sí? En el cual se cuecen y quedan prontos, y después habrá otra que será envasado. Cada empresa determinará los distintos procesos de acuerdo a cómo sea el proceso productivo, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando son semi-elaborados es que de masa, del proceso masa, pasa el proceso corte, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Todo lo que pasa de masa a corte es un semi-elaborado, porque no está terminado. ¿Se entiende? Y después cortamos todos y los voy a mandar al horno. Bueno, el costo que teníamos de la parte de, ¿cuál era? Masa, corte. De corte pasa a horneado, ¿sí? Es el costo que sale de semi-elaborado, perdón, que sale de, ay, hoy estoy trancada, de corte, el costo de corte que sale, que va a horneado, ¿sí? Y entonces ahí se toma ese costo de corte al otro proceso, ¿sí? Bueno, eso es lo que queremos decir con semi-elaborados. Acá está interesante esto que se dice acá, de que el tema de la calidad de los bienes. Porque a veces, cuando compro, supongamos que en este tema de los fideos, ¿sí? Si nosotros compramos una materia prima que no es de la calidad que nosotros especificamos en la especificación técnica, en la receta, resulta ser que, por ejemplo, voy a tener que usar más harina que la que se dijo en la especificación técnica. O sea, compré algo que no
está de acuerdo a la especificación técnica. A veces lo tengo que comprar por otras razones que son las del mercado, ¿sí? Que no hay harina 4 ceros y entonces tengo que comprar 5 ceros. Por ende, voy a tener un precio mayor, ¿sí? Pero capaz que si la especificación técnica era 4 ceros y compro 5 ceros, ¿qué puede pasar? Me va a salir más caro. El precio va a ser más caro. ¿Qué pasa con la cantidad? Dependiendo del proceso. Como la calidad, las 5 ceros en realidad se supone que es mejor que la 4 ceros y entonces capaz que tiene un rinde mayor, ¿sí? Lo inverso, ¿sí? Si compro un 0 y yo requiero 4 ceros, probablemente, ¿sí?, necesite más. Pero eso depende, ¿sí?, de cómo definí la especificación técnica en su momento del producto, ¿sí? Porque si yo empiezo a hacer fideos con harina de un 0, probablemente, o sin probablemente, no van a ser los mismos fideos que yo vendía en el mercado, van a ser otros. Me van a bajar mis ventas. O capaz que me suben, porque en realidad tendrían que ser más baratos, porque el costo de la harina es más barato. O sea que, fíjense todo lo que uno tiene, todo lo que hay que tener en cuenta en lo que, digamos, definir bien la especificación técnica para saber cuál es el producto que yo quiero producir. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí? ¿Gente en profe. casa? Sí. Vamos bien, entonces, bien. Merma, algo les adelanté, la diferencia entre cantidad de bienes materiales consumida y la cantidad incorporada en el producto terminado. ¿Sí? O sea, consumí algo y fue al producto terminado una cantidad diferente. Con lo cual se produjo una merma. Esas mermas, como ya les expliqué, pueden deberse a distintas causas, las evitables y las inevitables. Podrán creer que hasta el mouse no me anda ahora. Es una cosa que... No puedo creer. Y acá no está, quedó trancado acá. Pero no se mueve la flechita. Sí, está prendida.
Estamos con problemas de vuelta, así que sepan disculpar. Pueden tomar un cafecito.
Vamos a tener que apagar y prender de vuelta todo porque se trancó la computadora. Ok. ¿No? ¿Están escuchando? Sí, sí, profesora, escuchamos. Que se va a desconectar porque se trancó la computadora.
escucha? Sí. Bien. Sí, Bueno, tuvimos, ¿y ven la y vemos PPT? la diapositiva. Bien. Bueno, nos habíamos quedado por acá. Entonces, ¿cómo se calcula la merma inevitable y cómo se calcula la merma evitable? ¿Sí? Bueno, la merma inevitable puede tener dos formas en la que la empresa o el proceso productivo nos digan cómo se comporta esa merma inevitable. Y la podemos analizar, por un lado, desde el punto de vista de lo producido, y por otro lado, desde lo consumido. O sea, nosotros tenemos, por un lado, el consumo, y por otro lado, lo que se produce. ¿Sí? Entonces, la resina que era un contenedor, ¿no? La resina del contenedor se necesitaban X kilos de resina. Pero en el producto terminado, en el contenedor, ¿cuánta resina tiene? ¿Sí? Entonces ahí lo podemos ver desde esas dos formas. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, que el consumo va a ser siempre igual a la producción más merma inevitable. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de esto y no se acuerdan de cómo se calcula la merma sobre lo producido o la merma sobre lo consumido, con esta ecuación lo despejan rápidamente. ¿Sí? Entonces, al determinar el componente físico, independientemente del modelo elegido, esto es interesante, se deben incluir las mermas inevitables. O sea, la merma inevitable siempre va cargada al costo. ¿Sí? Bien. La merma evitable. ¿Sí? La merma evitable, como lo dice la palabra, es cuando yo hago cosas que podría haberlas evitado. Por ejemplo, ¿sí? Vamos al factor recursos humanos. ¿Sí? El que haga lo que comúnmente se dice cebo, ¿sí? La persona que haga cebo, que no esté sin trabajar, es una merma evitable. En cambio, la parada para ir al baño es una merma inevitable, porque la persona no puede trabajar si no va a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, en definitiva, ahí desde el punto del factor trabajo, podríamos ver cómo funciona una merma evitable de una merma inevitable. Supongamos que en el caso de la harina que estábamos hablando hoy para los fideos, consumo mucha harina porque no tengo el cuidado que debería de tener para ver cuánto pongo en la especificación técnica. Entonces ahí sería una merma evitable. ¿Sí? Bien, en el modelo estándar no incluimos las mermas evitables. ¿Por qué? Porque trabajo en condiciones de eficiencia. Por ende, no van las mermas evitables. ¿Sí? Las mermas evitables, ¿dónde iban en el modelo estándar? ¿Se acuerdan que teníamos la parte del costo estándar y lo demás consumido, ¿a dónde iba? A ver. ¿A dónde iban ahí en casa? A resultados, exactamente, a resultados. Entonces, las mermas evitables van a ir a resultados en el modelo estándar. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Bien. Bien. Y en el modelo resultante, como su palabra lo dice, resultante es todo lo que se consumió va
al modelo resultante y por ende quedan incluidas las mermas evitables dentro del costo resultante. ¿Sí? Bien, ¿se entiende esto? Subproductos. Bueno, esto es lo que vimos hoy. Una parte, a ver si dice algo más, una parte o toda la merma puede convertirse en otra clase de producto que la empresa puede ofertar en el mercado, aunque no sea su objetivo, la cáscara de arroz. ¿Sí? Si ese producto no buscado es comercializable, deja de ser desperdicio para llamarse subproducto. ¿Sí? Más o menos, básicamente lo que dijimos. Bien. Y después, ¿cómo es la técnica para determinar el precio, el componente monetario de cada uno de los factores? Y bueno, ahí tenemos. Fíjense en que podemos tener lo facturado por el proveedor, esto es lo que les dije hoy, lo facturado por el proveedor, algunos costos asociados que yo les hablé de la exportación y también hay otro criterio, el valor al pie de la máquina, que ahí vamos a cargar todos los gastos que se dieron para llegar al pie de la máquina, a la materia prima estando al pie de la máquina. ¿Sí? O sea, son dos criterios. Nosotros le diremos valor de adquisición o valor al pie de la máquina. En realidad vamos a trabajar nosotros en la práctica con el valor de adquisición, pero puede ir una pregunta de qué es el concepto o valor al pie de la máquina. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas ahí en casa? No. Bueno, esto es lo que la ecuación de costo que nosotros habíamos visto, que cada factor es la cantidad por precio. Y bien, lo que vimos de las mermas y todo lo demás, en definitiva son las técnicas relativas a la determinación del componente físico. Y esto al pie de la máquina para las materias primas, ¿no? Después vamos a ver que el componente monetario para los recursos humanos es un poco más complejo que este, que es valor de adquisición o valor al pie de la máquina. Y después vamos a tener algo que es bastante interesante, que es el análisis de los desvíos que tuvimos entre lo resultante y el estándar. ¿Sí? Entonces acá, bien, acá tenemos, recién lo vimos, consumo es igual a producción más la merma inevitable. Bien, a partir de esta de consumo igual a producción más la merma inevitable, podemos deducir estas dos ecuaciones. Si nosotros decimos que la merma está en función de la producción, o sea que yo digo, el contenedor, la resina que tiene el contenedor, ¿sí? Ya pronto, tuvo una merma del 20% sobre lo producido. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto sobre lo producido? Que es el peso, ¿sí?, de la resina en el producto terminado, mermó con respecto, el producto terminado, con respecto a lo que yo tenía consumido. ¿Sí? Pero mirado desde el punto de vista de lo producido. En cambio, cuando yo miro desde lo consumido, ¿sí?, hay una merma sobre lo consumido. ¿Sí? En general, lo más común es que sea la merma sobre lo consumido. Es más difícil. Acá, consumo es igual a producción más la merma, pero esta merma está en función de lo consumido. Mermó un 20% sobre lo consumido, ¿sí? Entonces acá despejamos el consumo. Siempre vamos a despejar lo que a nosotros nos interesa, saber cuál es el consumo, ¿sí? Pero en función de cualquiera de las dos ecuaciones,
de la primera, puedo deducir el consumo sobre producción y el consumo sobre consumo. ¿Se entiende esto? ¿En la casa? No sé ni cuántas personas hay. Se entiende, Somos profe. 43 conectados. Y sí, se escucha. ¿Cuántos? 43 ahora, éramos 50 y algo hoy al principio. Sí. Bueno, ¿se entendió esto de las mermas? Sí. Bien, lo van a ver más, más fácil cuando hagamos algún ejercicio. Pero estas dos ecuaciones son las que van a importar a los efectos de saber cuál es calcular la merma, ¿sí? O calcular la merma, porque en realidad si nos dan el consumo podemos calcular, y la producción nos tienen que dar dos variables para que nosotros determinemos una. Es eso, ¿no? Según el dato de la letra, o en la empresa. Bueno, y este es otro concepto nuevo en que los índices de rendimiento, bien digo, se miden entre lo que consumimos y lo que se produjo. ¿Cuánto rindió esa materia prima? ¿Sí? Entonces está el índice de rendimiento, siempre va a ser producción sobre consumo, ¿sí? Entonces ahí veo cuánto fue lo que rindió en función de la producción, ¿sí? Como dice ahí, es el índice de conversión, es lo que se lo dice también o se lo conoce, como el índice de conversión, pues refleja cuánto factor se convierte en producto final de ese consumo, ¿sí? A veces le damos el índice de rendimiento es tal. Bueno, y acá es el análisis y el índice de eficiencia, el índice de rendimiento es... No, esta está mal. En realidad primero viene esta. Nosotros podemos tener un índice de rendimiento real o un índice de rendimiento eficiente. Vamos a poner la producción real y el consumo real, o vamos a poner el consumo eficiente y la producción eficiente, ¿sí? Eso por un lado. Pero después vamos a determinar, si queremos, ¿no? El índice de eficiencia. Que el índice de eficiencia es índice rendimiento real sobre índice de rendimiento eficiente. ¿Qué mide eso? ¿Qué les parece? Exactamente, qué tan eficiente fui, porque ve cuánto rindió en la parte real, cuánto rindió en lo eficiente. Y el cociente, digamos, sería entonces el índice de eficiencia. Si es igual a 1, los recursos fueron usados eficientemente, de acuerdo a la especificación técnica, ¿no? Si la merma es mayor a la prevista, cuando es menor que 1, y la merma fue menor a la prevista cuando es mayor que 1. Ustedes me podrían preguntar si se da esto de que sea menor que 1. ¿Les parece que sí? ¿Sí? Bien. ¿Rindió cómo? ¿De qué forma? Se consumió más eficiente que la eficiencia, vamos a decir, ¿no? Que la cantidad eficiente. Bien. A ver si podemos terminar esta transparencia. Bien. Esto lo mencionó Carla el otro día, que cuando compro la materia prima la puedo comprar por LIFO, FIFO, promedio ponderado, ¿no? Eso lo tengo que tener en cuenta cuando viene la
la materia prima del ejercicio anterior o del periodo anterior. ¿Se acuerdan que hicimos el otro día el valor de la resina en el depósito? ¿Y cómo se saca del depósito? Bueno, se saca FIFO, LIFO o promedio ponderado. ¿Sí? Bueno, y a ver en qué hora estamos. Bueno, voy a dar hasta acá, porque ya después empiezan las variaciones. Yo hoy les dije que íbamos a comparar lo estándar con lo real. ¿Sí? Y esto tiene una riqueza muy importante, porque puedo ver en lo que yo me había fijado como eficiencia y a cuánto se me fue el consumo real. ¿Sí? Yo, la eficiencia, ¿en qué momento estoy parado para determinar la eficiencia? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿En qué momento estoy parado? Para cuando yo determino cuál va a ser la eficiencia, cuando yo determino la especificación técnica, por ejemplo. Antes de producir. ¿No? Antes de producir. La parte del consumo real, ¿cuándo se da? Cuando produje. ¿Ah? Por tanto, entre esos periodos hay desviaciones. ¿Sí? Esas desviaciones son las que vamos a analizar y que son muy importantes a los efectos de poder gestionar. ¿Sí? Entonces, el análisis de los desvíos nos da la posibilidad de conocer, analizar las variaciones incurridas en los procesos productivos con relación a la eficiencia establecida y gerenciar las mejoras en los procesos productivos, porque de ahí tomaré decisiones. A ver, consumí muchísima más harina. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se consumió tanta harina? Compré a un precio la harina, a un precio que no era el que estaba especificado. A ver, ¿por qué pasó eso? Para que en el siguiente proceso no me pase lo mismo. ¿No? Entonces, el tratamiento en contable, la incorporación o no de estos desvíos al costo del producto dependerá en cada caso del modelo elegido, porque en realidad, como hoy dijimos, el resultante va todo. En cambio, en el estándar, todo lo que está por fuera de la cantidad eficiente va a resultados. ¿Sí? Bueno, con esto estamos acá, porque lo que viene lo quiero ver con un ratito más. Profe, Sí. ¿estas diapos están subidas, se van a subir? ¿Cómo? Las diapos estas, ¿están subidas, se van a subir? No, las voy a subir. Las Dale, voy a dale. subir o ahora esta noche, que no sé si me tiro del tercer piso para abajo de toda la frustración que tuve, o las subo mañana de mañana. Dale, ¿Ok? gracias. Y también subo, no, la solución de estética urbana ya está. Y para hacerlo más rápido, el viernes voy a subir esta de Dulalfa, que es bueno, no la voy a subir. No la voy a subir porque si no se van a marear. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao. Bueno, fue complicado, ¿no? ¿Eh?